¿Cómo es posible que la arquitectura y sus habitantes puedan ser destruidos en un segundo por un misil? En este video hablaremos de la arquitectura de Palestina. ¡Comenzamos! Desde mi particular punto de vista, la arquitectura es un medio a través del cual las sociedades expresan su cultura, su historia y su lucha. Palestina es sin duda un pueblo marcado por conflictos y ocupación. Para hacer un análisis de la arquitectura en esta región del Oriente Medio, hablaremos brevemente del conflicto entre Israel y Palestina, para lo cual les preparé este video. El conflicto entre Palestina e Israel tiene varios motivos, siendo los principales motivos religiosos y motivos territoriales. Si nos vamos al pasado, a finales del siglo XIX toma fuerza en Europa un movimiento político-social llamado el sionismo, cuyo objetivo era el de crear un Estado para todos los judíos del mundo en su tierra ancestral, la tierra de Israel. Palestina estaba bajo el dominio del Imperio Otomano hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Tras la Primera Guerra Mundial, la Liga de Naciones otorgó a Gran Bretaña un mandato para administrar Palestina, lo que llevó a una creciente inmigración judía. La Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y la persecución de los judíos en Europa aumentaron la presión para el establecimiento de un Estado judío. Fue en 1947 cuando la ONU creó el Comité Especial de Naciones Unidas para Palestina, proponiendo dividir Palestina en dos estados, uno judío con el 55% del territorio y otro árabe con el 45%. La ciudad de Jerusalén sería controlada por la comunidad internacional y aunque en ese entonces los judíos representaban un tercio de la población, la propuesta fue aprobada el 14 de mayo de 1948. Israel declaró su independencia con el rechazo total de los pueblos árabes, un evento conocido como la Nakba, la catástrofe en árabe. Esto llevó a la Guerra Árabe de 1948 con los ejércitos de Líbano, Irak, Egipto y Palestina en contra del ejército israelí. Tras un año de conflicto, Israel logró ampliar su territorio conquistando la parte occidental de Jerusalén, mientras que Jordania ocupará la zona de Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza quedó bajo el mando egipcio dejando a más de 700.000 palestinos desplazados. En los años siguientes, Israel se vio involucrado en una serie de conflictos con países árabes vecinos, incluyendo la Guerra de Suez en 1956, la Guerra de los 6 Días en 1967 y la Guerra del Yom Kippur en 1973. Estos conflictos llevaron a cambios territoriales y profundizaron las tensiones regionales. Tras la Guerra de los 6 Días en 1967, Israel ocupó Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. La ocupación de estos territorios, junto con la construcción de asentamientos israelíes en ellos, ha sido un punto de conflicto y controversia continua. A medida que Israel ocupó Cisjordania y la Franja de Gaza, surgieron diferencias políticas y territoriales entre los grupos palestinos y las autoridades israelíes. Esto llevó a la formación de dos áreas geográficamente separadas, cada una con su propio gobierno e infraestructura. Los acuerdos de Oslo, firmados en la década de 1990, establecieron la Autoridad Nacional Palestina, ANP, como el gobierno palestino autónomo en partes de Cisjordania y Gaza. Sin embargo, la Franja de Gaza y Cisjordania continuaron siendo administradas por separado debido a las tensiones políticas y divisiones entre facciones palestinas. En 2007, el grupo palestino Hamás tomó el control de la Franja de Gaza en un conflicto con el partido Fatah, que controlaba Cisjordania. Esto llevó a un periodo prolongado de división política y territorial entre las dos áreas. Hasta la fecha, la Franja de Gaza sigue siendo gobernada por Hamás, mientras que la Autoridad Nacional Palestina, ANP, ejerce autoridad en Cisjordania. Esta división ha dificultado los esfuerzos para lograr una solución unificada al conflicto israelí-palestino y ha generado tensiones internas entre los palestinos. Los principales problemas que contribuyen al conflicto actual incluyen la ocupación de territorios palestinos, el estatus de Jerusalén, reclamada como capital tanto por israelíes como palestinos, el derecho de retorno de los refugiados palestinos, la construcción de asentamientos israelíes y la seguridad para ambas partes. La falta de progreso hacia una solución de dos estados, un Estado israelí y un Estado palestino,
ha llevado a la continuación del conflicto, con episodios recurrentes de violencia y disturbios. El conflicto entre Israel y Palestina es profundamente complejo y arraigado en la historia y la política, lo que lo hace difícil de resolver. Las soluciones requieren un compromiso significativo de ambas partes y por supuesto de la comunidad internacional. Amigos, la arquitectura de Palestina en este tiempo es un testimonio de la resiliencia del pueblo palestino y su determinación para mantener su identidad en medio de desafíos sin precedentes. La historia de Palestina está directamente entrelazada con la arquitectura. A lo largo de los siglos, diversas civilizaciones han dejado su huella en tierra palestina, desde los romanos y bizantinos hasta los otomanos. Los vestigios arquitectónicos de estas épocas perduran en la actualidad. La ciudad vieja de Jerusalén es un ejemplo emblemático de este legado, donde sus calles adoquinadas, las cúpulas y los arcos se mezclan en una sinfonía de estilos arquitectónicos. Las primeras casas palestinas se construyeron hace unos 9,000 años. Constan de cimientos de piedra, con una superestructura hecha de adobe. Eran estructuras simples, tenían 2 alturas, la planta baja para los animales y la segunda más alta sobre todo para dormir. La cocina, los baños y las relaciones sociales tenían lugar afuera. Las casas se agrupaban muy juntas y a veces compartían una pared trasera o lateral con su casa vecina. La Nakba, que ya se describió en el video, en 1948 marcó un punto de inflexión en la historia de Palestina. La expulsión masiva de palestinos de sus hogares cambió radicalmente el panorama arquitectónico. Los campos de refugiados surgieron como soluciones temporales para albergar a las personas que habían perdido sus hogares. Con el tiempo, estos campos se transformaron en comunidades permanentes. La arquitectura de los campos de refugiados se caracteriza por la densidad de viviendas y la falta de infraestructura, pero también por una fuerte identidad palestina que ha perdurado durante generaciones. La ocupación israelí ha tenido un impacto profundo en la arquitectura palestina. La construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania y la Franja de Gaza ha provocado la fragmentación de los territorios palestinos. La barrera de separación, una estructura masiva de concreto, ha alterado el paisaje y ha afectado profundamente a las comunidades locales. Esta barrera no solo divide tierras y comunidades, sino que también ha creado una sensación de aislamiento y limitación de movimiento para los palestinos. La resistencia palestina se manifiesta de diferentes maneras y la arquitectura se ha convertido en un medio importante para expresar esta resistencia. En lugares como el campamento de Aida en Belén, los muros y las fachadas de los edificios se han convertido en lienzos con mensajes de resistencia y solidaridad. Los grafitis y las obras de arte transmiten la determinación del pueblo palestino en la lucha por sus derechos y su tierra. La diáspora palestina ha tenido un impacto significativo en la arquitectura de Palestina. Los palestinos en el extranjero han invertido en proyectos de desarrollo y restauración en su tierra natal. Esta inversión no solo ha contribuido a la preservación del patrimonio arquitectónico, sino que también ha fomentado la conexión entre la diáspora y Palestina. Proyectos financiados por la diáspora, como la restauración de edificios históricos, ha revitalizado las ciudades palestinas y ha generado empleo y oportunidades económicas. Ay, tío, sé que muchos se quedaron con cara de Juan con eso de la diáspora. La diáspora se refiere a la migración de una comunidad étnica fuera de su lugar de origen. Aquí en México la vivimos, tío. En muchos pueblos vemos cómo los migrantes han contribuido para las iglesias de su pueblo natal. Y vemos superiglesias en pueblitos que están bastante amoladillos, tío. Superiglesia en pueblito. Las ciudades palestinas como Ramallah y Belén han experimentado un crecimiento urbano significativo en las últimas décadas. Este crecimiento ha requerido una planificación urbana cuidadosa que respete la herencia cultural
y al mismo tiempo responda a las necesidades de la vida moderna. La revitalización de los centros urbanos ha creado espacios más vibrantes y ha atraído a visitantes y turistas. El futuro de la arquitectura palestina es un terreno fértil para la innovación y la adaptación a medida que sus ciudades siguen creciendo y las presiones de la ocupación persisten. La arquitectura tendrá que buscar soluciones creativas para abordar desafíos como la escasez de la tierra, la falta de acceso a recursos naturales y la planificación urbana sostenible. La arquitectura también puede desempeñar un papel en la construcción de un futuro más inclusivo y próspero para Palestina, al proporcionar espacios que fomenten la educación y el bienestar para sus habitantes. Pero nada nos puede garantizar que un misil destruya lo recientemente creado. Para que Palestina evolucione se requieren tratados de paz que garanticen sus derechos fundamentales. Como vimos, es un tema muy complicado. Me pregunto, y esto ya es mío, así como le regalaron a los israelitas un trozo de tierra para que se instalaran, ¿qué no habrá en todo nuestro planeta un lugar cedido a los palestinos, a donde se puedan ir a vivir tranquilos, sin la amenaza constante de que todo lo que hagan y sus familias sean destruidos? Se dice fácil, pero dejar su tierra no creo que sea una opción tampoco tan fácil de resolver. Salimos a la calle a buscar la opinión de personas circulando y aquí tenemos un señor. ¿Nos podría dar su nombre, por favor? Iztapaluco González, para servirle a usted. Adelante, don Iztapaluco. ¿Por qué tan cubierto? Pues por la contaminación tan fuerte, me cae. Aquí en Iztapalapa no se puede ni respirar. Yo pensé que por sus ideas políticas. Pero en fin, denos su opinión, por favor. Después de todo lo que dijeron, me imaginé cómo que van a llegar aquí unos tepiteños a corrernos de nuestra cantona. Así nomás porque les digan que les regalan nuestros terrenos, ¿no? Pues claro que no lo vamos a aceptar. Ni moders, yo sí les pongo sus catorrazos. Aunque nos ofrezcan terrenos en las lomas, de aquí no nos van a sacar más que con las patas por delante. Además, ¿qué tanto se espantan si esta Paloestima o Palestina o como se llame está igualita que aquí? Pensé que andaban prestando imágenes de la colonia o de la cuadra. Híjole, son rete exagerados, me cae. Yo personalmente tuve la oportunidad de ver la arquitectura palestina hace 3 años que viajé por allá. Y de verdad que es fea, deprimente, triste. Un reflejo, como ya les dije hasta el cansancio, de lo que vive el pueblo palestino por allá. ¿Qué solución se les ocurre, amigos? ¿Creen que se justifique seguir peleando contra un ejército muy superior a ellos? ¿Que lo saquen por las malas? Comenten aquí abajo, por favor. Este es un tema muy controversial, pero muy delicado para la paz mundial y para el desarrollo de toda la humanidad. Este es el anecdotario del Arqui y yo soy el arquitecto Eduardo de la Vega, amigos. Muchísimas gracias por verme. Bueno, amigos, ya con esta me despido. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Hasta la vista, baby. Besos a todos y a todas. Y nos vemos al siguiente video. Muchísimas gracias por verme.